palabra. Háblales, Señor, y ministrales conforme también a tus misericordias. Te lo imploro en el nombre de Cristo Jesús y te doy gracias, mi Señor. Amén. Bien, dice la Escritura en el versículo número 1 del capítulo número 10. Después de esto, sí, aconteció que murió el rey de los hijos de Amón. Recordará usted en la enseñanza pasada que David había hecho un gesto, sí, por demás honorable. Había enviado por uno de los hijos, sí, sobrevivientes de la casa de Saúl, hablando en sí mismo de Mefiboset, hijo de Jonatán, siendo hijo a su vez del rey Saúl. Esta casa había sido extinguida en la guerra que tuvo frente a los filisteos, y ya cuando David se encontraba seguro y estable en su reinado, quiso también cumplir una promesa que se le había dado, sí, a Jonatán, hijo de Saúl. Si bien es cierto, Jonatán había muerto, sí, y también los demás familiares, uno de sus hijos había estado escondido en un lugar, sí, que luego más adelante la Biblia lo menciona, que Siba había sido un criado y sabía dónde se encontraba escondido. Por medio de este gesto del rey, Siba se encarga de hacer llegar, sí, a este hombre llamado Mefiboset, el cual estaba lisiado de ambos pies. Esta situación sí la tomó David y lo bendijo, sí, le hizo comer de ahí en adelante en la casa del rey y le devolvió todas las posesiones que habían sido de Jonatán y por ende de Saúl. La Biblia, pues, cuando vamos al verso 1 del capítulo 10, al decir después de esto, se refiere al término de esta acción que David sí logra realizar para con Mefiboset. Verso número 1. Aconteció que murió el rey de los hijos de Amón. Cuando uno va al capítulo número 11 del primer libro de Samuel, usted verá que en los tiempos de Saúl, este rey llamado Naas fue el enemigo sin número 1 de Israel y por ende enemigo también de Saúl. Cuando uno va a ese texto bíblico del capítulo 11 podrá encontrar que los amonitas hicieron alianza con otros para confrontar a Israel. Mas sin embargo Saúl los derrotó. Mas dice la Escritura en el versículo número 1, murió ese rey, el rey de los hijos de Amón, y como es de costumbre, sí, sus hijos ascendían al trono, y reinó en su lugar, en lugar suyo, Anún su hijo. Por alguna extraña razón, y digo extraña porque la Biblia no lo narra, David había experimentado un acto de misericordia por medio de este hombre llamado Naas. ¿Quién? El padre de este hombre llamado Anún. Este rey, mi amado hermano, si bien es cierto, tenía cierto parentela o cierta cercanía con Israel, recordando que los amonitas y los moabitas eran gestados por los lomos de un mismo hombre, hablando de Lot, sobrino de Abraham. Estos eran enemigos en la práctica. Pero la Biblia dice en el verso número 2 que David dijo: yo haré misericordia con Anún, es decir, el hijo de ¿quién? De Naas, como su padre, dice aquí, la hizo conmigo. Ahora bien, el único acto, por lo menos que la Biblia registra, en la cual se ve un gesto de bondad de parte de una nación extranjera para con David, fueron los moabitas. De hecho, fue ahí donde David dejó a sus padres encargados mientras él trataba de huir de las manos de Saúl. Dicen algunos comentaristas que si bien es cierto, los moabitas fueron los que retuvieron en este caso a los padres de David, los amonitas colindaban en frontera con Moab. Y puede ser que estos también dieron cierto tipo de ayuda, sí, a los padres de David. Pero vuelvo y repito, no hay registro bíblico de qué fue lo que hizo en este caso el rey Naas
para con David. La Biblia no lo considera, pero David proclama que este había tenido un acto para con David de misericordia. Cuando vamos al verso 2 nos dice: yo haré misericordia con Hanún, hijo de Naas. Mi amado hermano, es evidente que David primeramente había tenido gestos de bondad de manera continua. La primera que usted recuerda en los capítulos 8 y 9, la primera es cuando David propuso en su corazón levantarle la casa o el tabernáculo de reunión al Señor. Segundo, lo ve también con un accionar para con Mefiboset, hijo de quién, de Jonatán, hijo de Saúl. Y ahora lo ve teniendo un acto de misericordia con un hombre extranjero, un hombre que pertenecía a la verdad a un reino contrario al reinado de Israel. Sea como fuere el acto que este rey le prestó a David, algo es seguro. La Biblia nos enseña a usted y a mí que debemos de ser misericordiosos, sin importar quién sea la persona. Acompáñeme por favor a Salmos capítulo número 18. Quisiera en primera instancia verificar lo que me dice la Escritura, constatarla. Sí, en el capítulo número 18. Venga conmigo por favor a la Biblia. Y mira lo que nos enseña en el verso número 25. Y esto obviamente es una lección para nosotros. Salmos 18, verso 25. ¿Lo encontró? La Escritura nos enseña y nos dice: con el misericordioso o el bondadoso o el piadoso, que son sinónimos, con el misericordioso te mostrarás, ¿sí? ¿De qué manera? Misericordiosa también, y recto para con el hombre íntegro. Es decir, mi amado hermano, en cuanto a bondad y a misericordia se debería de pagar con la misma moneda. Pero recuerde, con actos de bondad, con actos afables. No así cuando alguien me paga mal. Estoy hablando propiamente, mi amado hermano, de que si alguien me hace daño en esas áreas, yo no le voy a pagar con mal, ya que Cristo me enseña en su palabra que más bien a los que me vituperan o me insultan o desean mi mal, yo debo de bendecirlos, ya que Dios me ordena por medio de su Hijo que debo de ser misericordioso, bondadoso para con los enemigos. Acompáñeme rápidamente, por favor, para verificar también esta porción bíblica. Venga conmigo al Evangelio según San Mateo. Evangelio según San Mateo, capítulo número 5. Rápidamente, por favor. Verso 44. Mateo 5, verso 44. ¿Qué nos dice el Señor? Pero yo, hablando Cristo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persigan. Es decir, a los que te hacen mal, págales con bien. Y a los que te hacen bien, págales también con bien. Amén. Mi amado hermano, esa es la regla. Ahora bien, me dice la Biblia, pues, recuerda el último texto, el primer texto leído de Salmos 18, 25. Con el misericordioso, ¿cómo te debes demostrar? Misericordioso. Hay mucha gente, mi amado hermano, que solo quiere recibir, pero nunca quiere dar. Siempre desea que con él se hagan las cosas, pero él nunca se dispone a hacer nada por el prójimo. Mis santos hermanos, la regla de Dios para cada uno de sus hijos es devolver con bien al que nos hace bien, y al que nos hace mal, pagarle con bien. Capítulo número 10, verso 2 de Samuel, segunda de Samuel. Dijo David:
yo haré misericordia. ¿Con quién? Con Hanún. No la pudo hacer obviamente con su padre porque había fallecido y posiblemente de manera prematura. Sí, haré misericordia con Hanún, hijo de Naas. Verso 2 estoy. Como su padre, y la hizo conmigo. Verso número 2. ¿Y qué hizo David para poder hacer este acto de misericordia? Envió David sus siervos para consolarlo por su padre. Entendemos, mi amado hermano, que estas comisiones o comitivas reales no iban con las manos vacías. Cada gobernador o representante, o diríamos en la actualidad, cada cónsul de un país, no llega con las manos vacías cuando visita a otra nación. David se encargó de enviarlos a esta comitiva con todos los presentes y con palabras de consuelo o posiblemente cartas reales, dándole a saber las condolencias y el pesar que él también sentía por la pérdida de este hombre, aun cuando en otro tiempo con Saúl había sido su máximo enemigo. Mis amados hermanos, dice pues la palabra en el versículo número 2, y envió David sus siervos para consolarlo por su padre, mas llegados los siervos de David a la tierra de los hijos de Amón, algo curioso habría de pasar. ¿Qué cosa? Verso número 3. Los príncipes de los hijos de Amón dijeron ¿a quién? A Hanún, su señor. ¿Te parece que por honrar David a tu padre te ha enviado consoladores o te ha enviado gente para consolarte? Y dice aún más, no ha enviado David sus siervos a ti, más bien ¿para qué? Para reconocer e inspeccionar la ciudad, para destruirla. Ahora, ¿acaso estos consejeros del rey hablaban de manera apresurosa? Mi amado hermano, algo había pasado que bien podría ser considerado como una duda para los consejeros del rey. ¿Qué cosa? David había destruido no mucho tiempo atrás una ciudad que colindaba con las de los amonitas, la ciudad de los moabitas, que eran emparentados, venían del mismo padre, ambas naciones. Si me acompaña por favor al capítulo número 8, para que usted constate todo esto. Dice la Biblia en el versículo 3 hasta el verso número 5. Mira lo que nos dice el Señor. Perdón, versículo 1 al verso número 2. Segunda de Samuel, capítulo 8, verso 1 al 2. Después de esto, aconteció que David derrotó a los filisteos y los sometió. Y tomó David a Meteg-Ama de mano de los filisteos. Verso 2 lo podría leer. Derrotó también a los de Moab y midió con cordel, haciéndolos tender por tierra, y midió 2 cordeles para hacerlos morir, y un cordel entero para preservarles la vida. Y fueron los moabitas siervos de David y pagaron tributos, sí, adicionalmente. Ya usted recordará qué implicaba medir con cordel, es decir, haciendo cuenta si un grupo era eliminado y otro grupo era salvado la vida. Todas estas acciones, mi querido hermano, de alguna manera hicieron peso para que los amonitas dudaran de las verdaderas intenciones de David. Ahora, pero ¿quién podría estar seguro con qué corazón viene la gente a la hora de acercarse a tu vida? Tú podrías de alguna manera decir en tu interior, esta persona que viene a mí o que me ha visitado o que me ha dirigido la palabra, ¿vendrá con mala intención o con buena intención? ¿Puedes tú descubrir eso? No, eso solamente lo puede escudriñar el Espíritu de Dios, el cual dice en su palabra, escudriña lo profundo de nuestro Dios. Mi amado hermano, David, de acuerdo al relato de los primeros versículos, envió su comitiva no para hurgar en la pequeña nación de Amón, porque los amonitas eran una nación pequeña,
sino que Él lo hizo como un acto de misericordia. También dicen algunos comentaristas que quienes aconsejaron al rey Hanún, mi amado hermano, eran los hijos de los príncipes. Si usted viene nuevamente conmigo a la lectura, mira lo que dice o cómo inicia el verso número 3. Los príncipes de los hijos de Amón o de la nación de Amón. Ahora, ¿qué implica eso? Si se lo quiere ver bajo esta óptica de estudio. Que posiblemente hubiesen sido otros jóvenes como el rey quienes dieron este consejo. ¿Qué implicaba eso? Bueno, para poder entenderlo, venga conmigo a un texto más adelante para que podamos ver con qué intención se podría tomar este suceso de la palabra. Acompáñeme, por favor, al libro de los Reyes. Primera de Reyes, capítulo número 12. Hubo un suceso con similares características, en el consejo sobre todo. ¿Ya lo tiene? Primer libro de los Reyes, capítulo número 12. Mira lo que nos dice, versículo número 1, en adelante. Capítulo 12, verso 1 en adelante. ¿Ya lo encontró? Roboam, para que tengamos una idea, era el hijo que habría de suceder en el trono en este caso a Salomón. Roboam fue a Siquem, la ciudad, porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, que era uno de los generales, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido de delante del rey Salomón y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle a este Jeroboam. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam diciéndole: tu padre, hablando de Salomón, tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Verso número 5, léalo por favor. Ahora, ¿cuánto tiempo pidió el rey? 3 días. ¿Para qué pidió esos 3 días? Para poder, en este caso, tener, consejo de qué podría, hacer con esta petición del pueblo. Entonces, el rey Roboam pidió consejo. ¿De quiénes pidió consejo? Y esto es importante. De los ancianos, es decir, de la gente con experiencia. Pidió consejo de los ancianos que había estado, dice ahí, delante de Salomón, su padre, cuando vivía. Y dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo: si tú fueres hoy siervo de este pueblo o un servidor de este pueblo, y los sirvieres y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Ahora, ¿cuántos escuchan al consejo de los ancianos? ¿Cuántos escuchan al consejo de un padre, de una madre, de un abuelo o de un ser querido que de alguna manera por su experiencia habla con fundamento a la hora de darte un consejo? ¿Cuántos jóvenes hay acá? ¿Cuántos jóvenes hay? ¿Hay jóvenes acá? ¿Sí hay? ¿Cuántos de ustedes? Yo sé que tiene 40, hace la mano nomás, usted es joven. Esa es la forma. Mi amado hermano, ¿cuántos saben escuchar consejos de gente anciana? De gente de experiencia. Mucha gente, mi amado hermano, desecha a los ancianos. Desecha a la gente entendida o a la gente chapada a la antigua, como se suelen decir.
muchos jóvenes, mi amado hermano, rechazan el consejo y dicen, tú estás pasado de moda o eres anticuado. Mi amado hermano, puede ser que estemos pasado de moda o anticuado, pero la vida nos ha enseñado algo. La experiencia, sí, y la virtud de conocer a Dios nos ha enseñado, mi amado hermano, sí, que las cosas no son muchas veces como la gente la pinta. Yo entiendo que vivimos en tiempos muy modernos y que nuestra era, sí, destaca por la tecnología, por la ciencia. Pero, amado hermano, usted debe de entender que si bien es cierto, ha cambiado la máscara de nuestro tiempo, no así, mi amado hermano, el corazón del hombre. El corazón siempre se mantiene inmutable. El que fue malo ayer sigue siendo malo hoy y seguirá siendo malo mañana. El que viene con malas intenciones no necesita saber internet o meterse en Facebook. El que quiere dañar lo hace con tecnología o sin tecnología. ¿Sí me entiende? Y aquel que ha tomado experiencia de esta vida sabe por sus mismos, en este caso, por sus mismas, y diríamos tanto fracasos como aciertos, si sabe cómo afrontar tal o cual situación. Y mucho más si esa persona es temerosa del Señor. Ahora bien, este hombre, este rey, Roboam, era un joven. Obviamente Salomón había muerto y ya no se encontraba a la mano el hombre más sabio de esta tierra, que en su debido momento lo fue Salomón. Pero los ancianos que habían estado junto a este hombre habían aprendido mucho. Ahora bien, Roboam hace bien de primera mano tomar consejo ¿de quién? De los ancianos. Y ellos le aconsejan y le dicen que si respondiere bien y palabras obviamente que el pueblo pudiera aceptar, y si fuese sirviente de ellos, ese pueblo le serviría siempre. ¿Cuántas veces un padre le dice ese consejo a sus hijos? La pregunta es, ¿los hijos rechazan o no el consejo de los padres? ¿O le dan más oído al consejo que encuentran en un amigo, en una amiga, en un muchacho, en una muchacha que es de la misma edad de esa persona que necesita el consejo? Amados hermanos, dicen por ahí, sí, que la experiencia no es casualidad. Cuando vamos al versículo número 8, pero él, hablando de Roboam, ¿qué hizo con ese consejo de los ancianos? Verso número 8, ¿podrías leerlo? Pero él, ¿qué hizo Roboam? Desecha el consejo de los ancianos y solicita consejo de los hombres jóvenes o contemporáneos como él. Ahora yo le pregunto, si usted, hablando a los jóvenes, si usted estuviese interesado de alguien, ¿a quién le iría usted con esa duda o esa pregunta para solicitar un consejo en qué se debe de hacer? Le pregunto a los jóvenes, ¿a quién? Sea práctico. ¿A cuántos padres les han dicho sus hijos, papá, mamá, creo que me estoy enamorando? ¿Qué opinas tú? A ver, ¿qué padre? ¿Hay algún padre aquí que su hijo le haya dado esa información? ¿Ah? ¿Ahí hay una madre o no? Sí, sí hay. Una, dos. ¿Quién más? ¿Alguien más? ¿Y el resto? Ahora, para esto, mi amado hermano, es necesario que usted tenga confianza con sus hijos. ¿Verdad que sí? Porque si usted es cerrado y sus hijos no pueden ver en usted ¿a quién? A un amigo, a una amiga, evidentemente no habrá la apertura. ¿Para qué? Para que exista el diálogo en estos temas. ¿No le parece? Mire que el consejo no solo es para los jóvenes, sino también para los ancianos, los padres. Amados hermanos, este joven buscó consejo en otros jóvenes. Mi amado hermano, dice la Biblia que él desecha el consejo de los ancianos y busca el consejo de los jóvenes y les hace la misma pregunta. Y les dice, ¿qué les puedo responder a este pueblo? Y los jóvenes le responden de manera muy práctica, le dicen, si no seas tonto, tu padre hizo dura la carga, tú hazla el doble.
Si tu padre fue más bien liviano, muéstrate tú más severo, es decir, impón más fuerza, impón más impuestos, y prácticamente lo que le estaban diciendo es: esclaviza a este pueblo. Roboam toma el consejo, ¿de quién cree usted? ¿De los ancianos o de los jóvenes? Y responde al pueblo diciéndoles: mi padre fue una cosa, pero yo seré peor que mi padre. Y en ese momento el reino se divide en dos. Y ese es el origen para que Israel luego se dividiera en el reino del norte y el reino del sur. El reino del sur se quedó con Roboam, simplemente con una tribu. Y todas las demás se fueron con Jeroboam, el general. Amados hermanos, puede ser que ese mismo caso haya ocurrido con un hombre llamado Hanún, que cuando dieron el consejo, éste escuchó a los hijos de los príncipes y se olvidó de ahondar en el consejo de gente más sabia y más entendida. Mira lo que acontece, verso número 3. Los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Hanún, su señor: ¿te parece que por honrar David a tu padre te ha enviado consoladores? Y la respuesta era sí. Pero ellos, imponiendo cizaña, le dicen: ¿no ha enviado más bien David a sus siervos a ti para reconocer e inspeccionar la ciudad? ¿Para qué? Para destruirla. Yo pregunto, ¿cuántos han recibido en casa visitas inesperadas? Pregunto, cuando las visitas se van, ¿cómo quedas en casa? Gente que de pronto no te ha visitado de años y que por casualidad, decimos nosotros, llegó a tu casa, ¿sí? Y muy cordialmente vinieron, se sentaron, conversaron. Obviamente si llegaron, si la visita fue larga y se topó el horario de almuerzo, pues no te toca más que hacer, en este caso, o preparar alimentos, servir. Pero cuando ya se van, pregunto, ¿cómo quedas tú en casa? Si tienes un buen corazón, si hay en ti, como lo dice la palabra en el Nuevo Testamento por medio del diálogo de Jesús con los suyos, si tu ojo es bueno, todo lo vas a ver para bien. Y dirás en tu corazón: ¡qué chévere! Me ha visitado, se me ocurre, me ha visitado mi prima, que tenía 15 o 20 años que no la veía. Y qué bueno que le va bien, qué bueno que el marido es el presidente de una compañía, qué bueno que ella ha viajado por Europa, qué bueno que ella se ve elegante y ha venido en un carro muy hermoso. Me alegro por ella. O si en tu ojo hay algo maligno, dirás: esta ha venido a sacarme pica del marido. Como sabe que no tengo carro, me lo ha parqueado allá adelante para que lo vea y yo sufra. Y nunca falta en casa quien te diga: es verdad, mamá, yo creo que para eso vino. Ese es el escenario que Hanún está experimentando. Él recibe la comitiva. Y él, mi amado hermano, como lo dice el versículo número 3, sí, recibe a los príncipes y le dicen: ¿a qué crees tú que vino David? ¿A qué crees tú que vino la visita? ¿Para bien o para mal? Ellos hicieron en este caso la provocación. Como dicen por ahí, como que tiraron la piedra y escondieron la mano. Y le dijeron: yo creo que David vino, sí, o mandó a gente simplemente para espiar. Y con saña de seguro le han de haber dicho: y mira lo que les viene haciendo a los moabitas. Los viene midiendo por cordel y ha hecho una masacre en Moab. Mi amado hermano, es menester entender primeramente algo. Ven conmigo a Proverbios, capítulo número 11. Quiero primeramente que tomes presente, si lo tengas presente, perdón, sí, estos pasajes bíblicos. Proverbios capítulo número 11. Proverbios capítulo número 11. Nunca desestimes el consejo de Dios. Mira lo que dice la Biblia. ¿Lo tienes?
considera esto, donde, ojo, donde, verso 14, Proverbios 11, verso 14, donde no hay, ojo, donde no hay, ¿qué cosa no hay? Donde no hay dirección sabia, ¿qué pasará? Ajá, caerá, no solamente uno, caerá ¿quién? El pueblo. Si hablo de un hogar, si alguien no busca dirección sabia, hablando de un padre y de una madre, ¿quién se va a ver afectado? Toda la familia, los hijos. Vamos a suponer que te digan, hermano, aquí hay una propuesta de trabajo. Sí, pero yo estoy trabajando, pero mira, acá te van a pagar más. Si no hay dirección sabia, puede ser que se deje lo seguro por algo incierto. Y pensando que ibas a tener eso seguro, y te botas, y a lo que supuestamente vas a recibir el puesto de trabajo te diga, uy, pero ya no, cambiamos de opinión. Y corres al trabajo que te acabaste de votar. Oiga, ¿usted podría ser acaso que me vuelvan a dejar? No, ya está llena la subvacante. Porque por supuesto habían 5 que lo querían hacer y por mitad de sueldo. Donde no hay, recuerda esto, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Pero ¿qué más dice la Biblia? Mas en la multitud de consejeros, ¿qué cosa hay? Nunca, si algo quieres aprender en esta noche, conforme a este pasaje, nunca, primeramente, nunca desestimes, hermano Alejandro, si me puede ayudar ahí en la puerta, se lo agradecería. Nunca, dice la Biblia, desestimes la A ver, acá estoy, ¿sí? Eso, estamos bien. No se me distraiga como los niños de arriba. Que pasa, están atendiendo, pasa una mosca. No, mire al maestro, ¿sí? No, usted no es chiquito. Mi amado hermano, nunca desestime, el buscar consejo. Y mucho más si ese consejo viene de gente, de gente considerada, diríamos, por el expertise, por la experiencia, gente anciana, por un padre, por una madre, sobre todo, porque son las personas que siempre buscarán, ¿qué cosa para ti, mi querido hijo? El bien. No hay consejo de un padre, de un abuelo, de un primo, de una tía, que será para tu mal. Siempre será para tu bien. Tú debes de tener presente, mi querido hermano, que mientras más apoyo haya, mientras más directriz haya, mientras más, diríamos, recomendaciones haya para tu caso, mejor todavía. Y si ese consejo viene de alguien que teme de Dios, pues excelente. Y el primer consejo que tú siempre debes de albergar en tu corazón es esta palabra. Es el primer consejero para ti. Mucha gente dice, hermano, yo no sé qué hacer con mi problema. Y busca consejo en todo lado, en toda persona, pero se olvida de ir a la matriz de los consejos. Y es esta, la Biblia. Si algún consejo tú debes de buscar de primera mano cuando veas que no hay nadie a tu lado, es la palabra. Mi amado hermano, la palabra siempre alumbrará tu camino. Aún en el día más oscuro, la palabra será una luz que tú vas a obtener, de primera mano. Si a esto tú le añades el consejo de tu padre, de tu madre, de gente que te apoya, de gente que te quiere, que te estima, de pronto de algún líder espiritual, de un pastor, de un consejero, de un maestro de escuela dominical, mucho mejor. Mira lo que dice la Biblia, verso número 14, en la multitud de los consejeros, ¿qué cosa hay? Pero este rey, Nahum, mi querido hermano, creo que cometió un terrible error. ¿Por qué? En el Salmo capítulo 1, Salmo capítulo 1, verso número 1, yo creo que él estuvo en esta postura. Estaba rodeado de príncipes y de consejeros, pero todos ellos no estaban aprobados por Dios. Y ese es un problema. Cuando uno comienza supuestamente a tomar consejo de gente que no teme de Dios, de gente que no tiene la mayor la mínima idea de cómo afrontar situaciones.
si una muchacha le dice a una madre, mamá, mi enamorado me está pidiendo la pruebita de amor, ¿qué hago? ¿Qué dirá la madre? Mándalo a volar. Y si no puedes, sí, llámame que yo voy y lo hago. Pero si ese consejo o esa, diríamos, inquietud se la haces a otra mocosa o a otro mocoso igual que tú, y dirás, me está pidiendo Ricardito la pruebita de amor, ¿qué hago? Ella dice, ¡ay, qué bueno! Te ama, dásela. Porque ella también hace rato que ha perdido su virginidad. El problema es que la cristiana que hace esto, sí, se le duerme el diablo y sale con su domingo 7, y cuando se da cuenta, sí, la amiguita que le dio el consejo no está ahí para levantarse a las 3 de la mañana y darle el biberón a la criatura que no la deja dormir. Se levanta la madre lidiando con el pecado de su hija. ¿Me entiende? En la multitud del consejo, recuerde, allá hay virtud. Salmos capítulo 1, si penosamente creo que esta fue la situación de este rey. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo, y este fue el problema, en consejo de ¿qué? De malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla, es decir, y no se sentó. ¿En qué clase de silla? De escarnecedores se ha sentado. Penosamente quienes rodeaban al príncipe, sí, no tenían la estimación de una sabia, sí, de un sabio entendimiento. Mis amados hermanos, cuando retomamos pues segunda de Samuel, capítulo número 10, luego de que estos tiraron un veneno diciéndole, David ha venido para espiar más que para consolar. Dice el versículo número 4, entonces Hanún tomó los siervos de David, que debió haber enviado, diríamos yo, lo más selecto de sus príncipes David. Sí, debió haber mandado una comitiva la más honorable, porque era de hecho, sí, una visita aparentemente real de un rey para otro rey. ¿A qué persona usted enviaría? No enviaría lo mejor. ¿Ah? Vamos a suponer vamos a suponer que le llegue una invitación a usted. Sí. Bueno, voy a salirme un poquito del contexto. Vamos a suponer que el presidente actual le ponga a usted en una invitación, familia, ¿qué se me ocurre? Gutiérrez Alvarado, sí, reciba un saludo de parte del primer mandatario y le invito este día domingo a que pase conmigo para un rico almuerzo que lo voy a invitar. No da nombre, solamente pone el nombre de los familiares, los apellidos de los familiares. Pregunto, ¿a quién usted manda para allá? ¿Ah? Sale el niño mocoso por ahí, mamá, voy yo. Tú no, ¿qué vas a mandar? Tú no. Se hecho malcriado que ni aquí quieres comer todo, vas a comer allá. ¿Acaso no rebuscaría entre la familia lo mejorcito? ¿Sí o no? Y más aún a esto, ¿qué ropa se pondría? ¿Ah? ¿Vendría como viene al culto? Aquí hay alguien más que el presidente, ¿ah? ¿Verdad? Aquí está el rey de reyes y el señor de señores. Yo le aseguro que usted buscaría lo más selecto y se pondría lo mejor. Mi amado hermano, eso fue lo que hizo David. Envió lo mejor para consolar ¿a quién? A Hanún. Y dice la Biblia en el versículo número 4, entonces Hanún tomó los siervos de David, les rapó la mitad de la barba. ¿Cuántos se han dejado a veces mal en una rasurada pero para los que tienen la dicha de tener barba? Aunque hay unos que han nacido bien lampiño, como botella. ¿Sí? ¿Sí? Eso, no lo miren exactamente. Amados hermanos, sí, a veces ha pasado que uno se está arreglando aparentemente la barba, pero cuando en un descuido uno ¡guac!, se corta más de un lado que el otro y le toca ¿qué cosa? Emparejar, toca cortarse todo. Mi amado, estos ordenaron que a cada siervo de David se le cortara la barba, pero es decir, una parte
sí, totalmente rasurada y la otra con, diríamos, su normal crecimiento de pelos en la cara, de vellos en la cara. Mi amado hermano, esto era una terrible ofensa, sobre todo para un judío, un hebreo y para muchas culturas orientales de la época. Indagando un poquito, ¿sí?, pude encontrar que era común y frecuente para un oriental y una honra dejarse crecer la barba. Más allá, esto representaba, sí, libertad. Solo los esclavos, ojo, solo la gente esclava era, sí, rasurada por completo. Solo la gente esclava. Cuando alguien compraba a alguien, sí, por dinero para someterlo a esclavitud, pasaba por una rasurada, sí, total, tanto de su cabeza como, sí, de su barba. Un esclavo, si alguien pasaba, diríamos, lampiño de cara, sí, la gente lo miraba y decía, este hombre tiene dueño, es un esclavo, le pertenece a alguien. Pero para un judío, un oriental, tener la barba larga era sinónimo de honra y señorío. La ofensa que se habría de llevar a cabo, sí, era justamente la de dar a entender de que estos hombres habían perdido su dignidad, eran indignos y obviamente así no se podía aparecer en la sociedad. Mira lo que sucede. Versículo número 4. Entonces Hanún tomó los siervos de David, les rapó la mitad de la barba y aún más, ¿qué hizo con las ropas reales que ellos llevaban? Les cortó los vestidos por la mitad, dice, hasta las nalgas, y de ahí los despidió. Teniendo, por cierto, algo adicional. Los orientales no usan ropa interior. Dios, cuando instauró el tabernáculo, recién daba la ordenanza a los sacerdotes que usaran calzoncillos para que no mostraran su desnudez cuando subían los peldaños de las escaleras para ingresar en el tabernáculo. Es costumbre. Nuestra costumbre hace 200 años atrás, perdón, 100 años atrás, 200 es mucho. En nuestro territorio, sobre todo en nuestro pueblo indígena, ellos no usaban, las mujeres sobre todo, sí, ropa interior. Y muchas en la actualidad no lo usan. No es por comodidad o incomodidad. Así se forma parte del vestuario. Usted, mi amado hermano, por tradición, por cultura, utiliza. ¿Cuántos estuvieron acá presentes cuando se dio la enseñanza acerca, sí, del ornamento, de la vestimenta, tanto del hombre como la mujer, en muchas culturas? ¿Cuántos estuvieron presentes acá en esa enseñanza? En otras culturas, sí, sobre todo en Centroamérica, en ciertas islas, sobre todo, el atuendo del varón es usar ¿qué cosa? Falda. Y aquí yo mostré, ¿se recuerda usted que habían acá unas fotos de gente que iba al culto? ¿En qué iban los hombres en culto? Con camisa, corbata, falda y Biblia en mano. Y alabar a Dios. Pero no porque si de pronto quisieran transponer el texto bíblico o ir en contra de la naturaleza, no, eso forma parte de su cultura. Mi amado hermano, estos le desgarran la vestimenta, que era una túnica real hasta abajo, una sola pieza. Se la desgarran, sí, a la mitad, dejando prácticamente, sí, sus nalgas y obviamente parte, sí, de la delantera, sus genitales al descubierto. Mi amado hermano, qué terrible ofensa y mucho más, porque solamente en la cultura oriental, no solamente israelita, se practicaba la circuncisión, todo quedaba al aire. La Biblia menciona, mi amado hermano, que así fueron deshonrados. Y dice la Biblia en la parte final, y los despidió. Ahora, pregunto, ¿cuántos tratarían así a sus visitas? Y mucho menos si se tenía la incertidumbre, ¿para qué mismo es que estaban ahí? Mire cómo un mal consejo, una mala percepción de las cosas puede terminar en una tragedia.
Aparentemente, mi querido hermano, Hanún sí estaba haciendo lo correcto. Aparentemente. Versículo número 4, si termino, otra vez lo leo, y dice la escritura: entonces Hanún tomó los siervos de David, los rapó la mitad de la barba, les cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas y los despidió. Verso 5, ¿qué nos dice aquí? Cuando se le hizo saber esto a David, envió, obviamente, no permitió que llegaran así hasta ¿dónde? Hasta la ciudad, sino que les envió a encontrarles, obviamente para hacerles llegar ¿qué cosa? La ropa adecuada. Amados hermanos, si Hanún había caído en un terrible pozo sin fondo, yo quisiera que me acompañe a Proverbios capítulo número 30. Mira lo que dice el verso 33. Proverbios, capítulo número 30. Y esto, tómelo como, dirían muchos cuando terminan de leer un cuento, tómelo como una moraleja. Pero esto no es moraleja, esto es la palabra de Dios y es mucho, sí, más fidedigna que cualquier moraleja. ¿Lo tiene? Proverbios 30, verso 33 dice: ciertamente, estos son ejemplos, ciertamente el que bate la leche, porque así se acostumbraba de manera práctica, ¿sí?, y de manera artesanal, ciertamente el que bate la leche, ¿qué sacará? Sacará mantequilla. Y el que recio, o el que de manera forzada se suene las narices, ¿qué va a sacar? Sangre, porque se rompe ¿qué cosa acá adentro? Los vasos sanguíneos. Y el que provoca la ira, ¿qué va a causar, mi amado hermano? Mucha gente sí suele hacer esto. ¿Sí? Como mencioné hace un momento, sí, tira la piedra y le esconde la mano. Hay gente que le gusta o simplemente está habituada a hacer problemas. Y claro, como ve que del otro lado no hay reacción, entonces como que agarra cuerpo, pero ya está constantemente friega y tira ahí, sí, pone un hincón, pone un apodo, da una palabra de doble sentido y está ahí, martilla y martilla y martilla. Pero lo que él no ha tomado en cuenta es que el que muy fuerte se sacude las narices o el que constantemente bate la leche, ¿qué puede encontrar sin darse cuenta? Las consecuencias a su desatino, a su falta de sabiduría. Y cuando se da cuenta dice: bueno, hasta aquí te aguanto tus cosas, me voy, te quedas tú y tus hijos, chao. ¿Y ahí qué va a hacer usted? ¿Ah? ¿Y ahí cómo va a reaccionar? No, que mi amor, que no. Ya, para que una mujer dé una determinación de esa, luego de tanto tiempo, es porque usted ya la colmó, la hastió. Amados hermanos, esta acción traería consecuencias. Pero David no era un hombre de guerra. David era un hombre de paz. Mira lo que pasa. Verso número 5. Cuando se le hizo saber esto a David, envió a encontrarles, porque ellos estaban en extremo, no podían aparecer así, en extremo avergonzados. Y el rey mandó que les dijeran: quedaos en Jericó hasta que os vuelva a nacer la barba y entonces puedan volver. Y eso tomaría obviamente un buen tiempo. Verso número 6. Mira, David no responde aparentemente. Y viendo los hijos de Amón, es decir, los que pertenecían al rey de Hanún, y viendo los hijos de Amón que se habían hecho odiosos a David, mira lo que hicieron. Enviaron los hijos de Amón y tomaron a sueldo a los sirios de Bet Rehob y a los sirios de Soba, 20,000 hombres de a pie, del rey de Maaca 1,000 hombres, y de Istoc 12,000
hombres. Ahora, ¿qué hicieron? Dice la Escritura. ¿Tomaron a qué? A sueldo. ¿A quiénes? A sirios y a muchos otros más. ¿Por qué lo hicieron? Porque ellos se vieron con esta acción. Ellos mismos se dieron cuenta con esta acción de qué cosa. De que se habían hecho qué cosa para David. ¿Por qué? No solamente porque hicieron esto. ¿Sabe por qué? Porque vieron que David no hizo nada. Ellos entendieron en ese momento que se equivocaron. Y en ese momento trataron, sí, si bien es cierto, no para enmendar, porque ¿qué hubiese sido lo práctico si yo me llego a equivocar en una acción como esta? ¿Ah? Vamos a suponer que venga un muchacho, ¿sí? Un muchacho con una olla a su casa, vacía. De pronto el hijo de la vecina. Y usted lo ve que viene. Y ve que viene a su puerta. Y usted se asoma a la ventana. ¿Y usted qué pensaría en ese momento? ¿Qué pensaría? ¿Ah? ¿Que me viene a pedir algo? ¿Cómo lo trataría? Sé honesto. ¿Cómo lo trataría? Vamos a suponer que eso pase de los 7 días a la semana, 5. ¿Cómo lo trataría? Podría decirle, mira muchacho atrevido, insolente, sinvergüenza, ándate por donde viniste, te fuiste. Podría hacerlo, ¿verdad? Como podría simplemente decirle, a ver mi amor, ¿qué quiere? Lo mismo del día de ayer, de arroz, menestra y carne de una vez, completo. Siempre pide arroz y menestra, hoy que le pongo la carne, ya, tenga, vaya. Puede ser, mi amado hermano, que usted lo mande zumbando de su casa. Pero, vuelvo y repito, ¿quién podrá conocer la intención del corazón? Porque bien pudiera ser que ese día que usted lo mandó chispeando, el muchacho venía para decirle, sino que usted ni siquiera le dejó tiempo para hablar. Dice mi mamá que si tiene una olla igualita a esta, porque hoy ella le va a mandar comida a usted. Amados, esta reacción obviamente preocupó, como lo dice la Biblia, sí, a los amonitas y contrataron a sueldo, y póngale y subraya esta parte, contrataron a sueldo, tomaron a sueldo, dice, a los sirios de Bet-reot y a los sirios de Soba, 20,000 hombres de a pie, del rey de Maaca, 1,000 hombres, y de Istog, 12,000 hombres. Si me acompaña en breve, venga conmigo, por favor, a la primera carta de las Crónicas. Capítulo número 19. Primera de Crónicas. Capítulo 19. Más adelante de los reyes. ¿Lo tiene? Verso número 6 al 7. Primera de Crónicas, capítulo 19, verso 6 al 7. Y viendo los hijos de Amón, que se habían hecho odiosos a David, aquí hay un argumento adicional, Anún y los hijos de Amón enviaron, y aquí está la cantidad precisa, enviaron 1,000 talentos de plata para tomar a sueldo carros y gente de a caballo de Mesopotamia, de Siria, de Maaca y de Soba. Y tomaron a sueldo 32,000 carros, ojo, 32,000 carros, y al rey de Maaca y a su ejército, los cuales vinieron y acamparon delante de Medeba, y se juntaron también los hijos de Amón de sus ciudades, y vinieron, dice, ¿a qué? Y vinieron a la guerra. Pregunto, ¿cómo reaccionará David a todo esto? Siendo él que envió de buen corazón una comitiva con presentes, ¿para qué?
para consolar a un rey que había perdido a su padre. Y que luego de haber sido avergonzados esta comitiva, David no tomó medidas de manera inmediata, sino que les hizo esperar a estos para que volvieran nuevamente a ingresar a la ciudad, pero de manera digna, no indigna como habían regresado. Y ahora había escuchado el rey David que prácticamente Amón se preparaba ¿para qué? Para la guerra. ¿Quieres saber en qué terminará todo esto? Él venga el próximo día viernes y lo sabrá con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. ¿A cuántos hasta aquí Dios le ha hablado? Amén. Si es así, bien le puede rendir una fuerte ofrenda de aplauso. Aleluya. Inclinemos nuestro rostro y oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias por esta primera parte del capítulo 10 de Segunda de